De ida y de vuelta, siguen llegando migrantes a Venezuela desde México, mientras detienen a Leito Oficial por delitos de odio. Revés para Trump. TPS para venezolanos en Estados Unidos sigue vigente por otros 18 meses. Implosión opositora. La división se agrava por elecciones en Venezuela. Hola amigos de Impacto Venezuela. Feliz jueves 3 de abril. Soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Un nuevo vuelo de repatriación bajo el plan Vuelta a la Patria llegó a Venezuela la mañana de este jueves, proveniente de México, en el que retornaron 313 venezolanos, 151 de ellos menores de edad. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que con este viaje 1.610 connacionales han regresado al territorio nacional, trasladados desde Estados Unidos, mientras que se anuncia la detención de Leito Oficial por delitos de odio. El reporte con Stephanie García. Este jueves llegó a Venezuela un nuevo grupo de 313 migrantes venezolanos procedentes de México, entre ellos 151 niños, 60 hombres y 102 mujeres, 16 de ellas embarazadas. 6 de los menores de edad venían sin acompañamiento en el vuelo, según lo indicó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien indicó que con este vuelo presuntamente el gobierno madurista había trasladado 1.610 connacionales desde Estados Unidos. Estaríamos llegando a 1.610 venezolanos y venezolanas trasladados desde Estados Unidos, porque los que están en México en verdad no es en México. Ellos regresaron de Estados Unidos a México. Y nosotros hemos estado haciendo este trabajo y esperamos poder la regularización. A partir de la semana pasada ya comenzaron a regularizarse. Viene un vuelo hoy desde México, luego viene un vuelo donde nosotros vamos a buscar a los compañeros. El número 2 del chavismo ratificó que se esperan más vuelos esta semana, uno proveniente de Honduras y otro directo desde Norteamérica. Aseveró también que los migrantes venezolanos que han sido repatriados y poseen antecedentes penales activos se han puesto a la orden de los tribunales para su proceso. Exigió una vez más a El Salvador que devuelvan a los venezolanos aprehendidos, que supuestamente no han cometido ni un solo delito, por lo que a su juicio no pueden juzgarlos en el país centroamericano. No hemos recibido ni uno solo de los venezolanos que han llegado. Estos 1.610 tienen ninguna vinculación con el Tren de Aragua. Solo uno de ellos es uno de un grupo aquí en Venezuela buscado por las autoridades venezolanas. Hay varios que tienen delitos, sí. Que están siendo procesados, sí, están a la orden de las autoridades de Venezuela. Pero no tienen vinculación con el Tren de Aragua. Cabello confirmó la detención del tiktoker Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, por delitos tipificados en la ley contra el odio hacia los venezolanos. Moreno, quien alcanzó notoriedad en TikTok por promover la ocupación ilegal de viviendas entre migrantes en Estados Unidos, fue formalmente ordenado a deportación el 9 de septiembre por un juez federal de inmigración en Ohio. Recordemos que este venezolano cruzó ilegalmente la frontera al sur en Eagle Pass, Texas, el 23 de abril de 2022 y quedó arrestado en marzo de 2024 después de no presentarse a los registros requeridos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Está comprobado, es público, notorio y comunicacional la campaña mediática que tenía ese caballero contra los venezolanos y las venezolanas. Varios han puesto denuncias en los organismos y esa persona ahora está siendo procesado en Venezuela por los delitos cometidos contra los venezolanos que están contemplados en la ley del odio. Eso es así, contra el odio. Cabello aseguró que se ha realizado seguimiento hacia aquellos ciudadanos que no poseen registros penales y hasta el momento no han recibido denuncia alguna de delitos cometidos en Venezuela. Stephanie García, Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: buena noticia. TPS para venezolanos en Estados Unidos sigue vigente por otros 18 meses.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que el TPS para los venezolanos en ese país, correspondiente al 2023, seguirá vigente desde el 3 de abril de 2025 al 2 de octubre de 2026. Además, informó que las personas con una solicitud de TPS pendiente o aprobada podrían calificar para ciertos beneficios públicos, así como para licencias de conducir y tarjetas de identificación Real ID. Venezolanos entre los primeros 5 grupos migrantes más regularizados en España por arraigo. Según datos del gobierno español publicados este jueves, el total de extranjeros que obtuvieron la documentación por motivos de arraigo familiar se multiplicó por más de 7 en los últimos 4 años, desde las 42.998 personas de finales de 2020 hasta las más de 313.000 al término de 2024. Las personas con este tipo de permiso representan el 10% del total de inmigrantes con autorización de residencia en vigor. Los venezolanos se encuentran en 5º lugar en solicitar este tipo de regularización, con más de 14.000 personas, mientras que en los primeros 4 lugares se encuentran los colombianos, marroquíes, peruanos y hondureños. Noboa vincula a Luisa González con Maduro. Ecuador no puede volver al pasado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, candidato a la reelección, afirmó que el país no puede volver al pasado, en referencia a su rival en la segunda vuelta de las elecciones, la candidata correísta Luisa González, a quien volvió a vincular con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Noboa advirtió que Ecuador tiene señalamientos de malas mañas en la política antigua y también de malas costumbres de gobierno como el de Maduro o regímenes autocráticos como Irán o Siria, que son apoyados por la otra candidata. Recordemos que el mandatario ecuatoriano reconoció como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia. Reacciones mundiales al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer mayores aranceles a China, Europa y numerosos países latinoamericanos, incluidos Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador. Luego del esperado anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a numerosos países, no se hicieron esperar las reacciones internacionales. El Congreso de Brasil aprobó por unanimidad un proyecto que otorga herramientas al presidente Luis Inácio Lula da Silva para responder a Trump. La ley de reciprocidad económica fue avalada el miércoles por la Cámara de Diputados, tras recibir un día antes el visto bueno del Senado. Por lo tanto, estamos a favor de la soberanía nacional, la defensa del agronegocio y la defensa de nuestra industria. Por eso votamos sí. En tanto, el gobierno colombiano consideró que los aranceles pueden ser un gran error, aunque este país enfrenta una tarifa de 10%, al igual que otros países latinoamericanos. La canciller colombiana Laura Sarabia informó a la prensa que el gobierno analiza las consecuencias para la economía con el fin de proteger la industria nacional y a los exportadores. Sino esta es una oportunidad para que nuestros productos sean competitivos, incluso en el mismo mercado estadounidense, entendiendo que el arancel que ha sido impuesto a Colombia es el de los más bajos en la decisión que hoy tomó el presidente Trump. Políticos europeos y un grupo industrial alemán criticaron los aranceles estadounidenses anunciados por el presidente Trump el miércoles, pero afirmaron que buscaban una respuesta serena. El mandatario republicano anunció un arancel de 20% a los productos procedentes de la Unión Europea. President Trump's announcement of universal tariffs. El anuncio del presidente Trump de aranceles universales para todo el mundo, incluida la Unión Europea, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. También para los países más vulnerables, que ahora están sujetos a algunos de los aranceles estadounidenses más altos. Lo contrario de lo que queríamos lograr. Which are now subject to some of the highest US tariffs. The opposite of what we wanted to achieve.
Londres manifestó su esperanza de que el acuerdo económico que intenta alcanzar con Estados Unidos finalmente mitigue el impacto del arancel del 10% que Trump impuso al Reino Unido. Los productos chinos serán gravados con un 34% y Trump firma un decreto para anular la exención de impuestos aduaneros a pequeños paquetes por $800 o menos provenientes del país asiático. La Casa Blanca estima que las aduanas estadounidenses procesan más de 4 millones de paquetes exentos al día, una situación que aprovechan plataformas como Shein o Temu. Ante las posibles reacciones de los países, el Tesoro estadounidense recomendó que no tomen represalias, ya que de hacerlo habrá una escalada. Trump afirmó que está siendo benévolo al imponer la mitad de los aranceles que algunos países les han impuesto a los productos estadounidenses. Puso el ejemplo de China, que cobra hasta 67%, o Sudáfrica, que cobra 60%, al que Washington le impuso el 30%. 3 ciudadanos venezolanos fueron presuntamente secuestrados por las disidencias de la FARC en el Catatumbo, norte de Santander, Colombia. En un video divulgado en redes sociales, los retenidos aseguraron haber sido capturados tras supuestamente colaborar con el ELN en la disputa territorial que azota la región. Mientras las autoridades investigan la veracidad del material, el conflicto entre grupos armados se sigue intensificando, agravando la crisis humanitaria y el riesgo de reclutamiento forzado de migrantes. Esta nota la tiene Génesis Pérez. El conflicto armado en el Catatumbo, una de las regiones más convulsas de Colombia, ha vuelto a escalar con el presunto secuestro de 3 ciudadanos venezolanos por parte del Frente 33 de las disidencias de las FARC. En el audiovisual se pueden observar a 3 hombres identificados como Diosángel Solís, Ángelo Lozano y Pedro Lozano, quienes afirmaron que habían sido bien tratados y que sus vidas no corrían peligro. Sin embargo, la autenticidad del video y las circunstancias de su detención aún no han sido confirmadas por las autoridades. Este fenómeno, que se ha intensificado desde 2018, ha sido atribuido a la extrema vulnerabilidad económica de los migrantes, quienes se convierten en un blanco fácil para ser cooptados por estas organizaciones. De hecho, hay documentación que evidencia que muchos migrantes, ante la imposibilidad de pagar, digamos, la extorsión, entonces terminan sirviendo como mulas. A la crisis de seguridad se suma otra preocupación humanitaria: el reclutamiento de menores, en su mayoría venezolanos. Organizaciones locales han denunciado que el desplazamiento masivo de más de 60.000 personas provocado por los enfrentamientos ha expuesto a los niños y adolescentes migrantes a un riesgo mayor de ser reclutados por grupos armados. Durante un foro de seguridad nacional organizado por el medio colombiano El Tiempo, el exministro de Defensa Diego Molano advirtió que las disidencias de las FARC ya no solo operan en Colombia, sino también en Venezuela, donde han encontrado refugio y apoyo para expandir sus operaciones. Y se origina en una guerrilla binacional que de este lado es guerrilla y del lado de Venezuela trabaja y se articula con la Guardia Bolivariana. Entonces, el problema humanitario y falta de control territorial del Catatumbo se debe a una guerrilla binacional que opera allá, y no hay que decir que eso no quiera decir que no tiene venezolanos, es que ya tiene venezolanos, operaban allá y entraron a Colombia, más de 5.000. Que hay una cantidad de pruebas que comprometen al régimen venezolano con las FARC, de cómo los han apoyado, de cómo les han dado dinero, cómo les han abierto sus puertas para que ellos se muevan libremente en su país. Este incidente refleja la feroz lucha entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo. Las autoridades colombianas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el secuestro de los 3 venezolanos, ni sobre las medidas que se tomarán para frenar la creciente crisis humanitaria en el Catatumbo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Partidos políticos que conforman la plataforma unitaria amenazan con expulsar a su militancia si participan en las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Fernando Tineo con el reporte. En un comunicado, el partido Primero Justicia informó que no formamos parte ni respaldamos la agenda del régimen del 25 de mayo. Indicaron que según sus estatutos, contravenir nuestras decisiones colectivas trae como consecuencia el abandono de la militancia, es decir, serán expulsados por ir a votar el próximo 25 de mayo. Asimismo, Voluntad Popular manifestó también a través de una comunicación pública: con nosotros no cuenten para avalar los fraudes de la dictadura.
Mientras los partidos que forman parte de la plataforma unitaria ratifican que no participarán, Enrique Capriles, miembro de Primero Justicia, afirmó que están preparando candidaturas que serán presentadas la próxima semana, a pesar de que esto signifique que lo van a expulsar de su partido. No hay claridad sobre cuáles van a ser finalmente los candidatos. Seguramente de aquí al lunes estará todo listo y organizado para eso. Pero todavía, vuelvo y te repito, todavía no sé si vamos a poder participar. Lo que sí se está armando una maqueta nacional de quienes pudieran asumir las candidaturas. De igual manera consultamos si había negociación con la administración Maduro para que los candidatos que presentaran pudieran participar. No hay ni negociación ni acercamiento, Fernando. Estamos en una situación bastante compleja. En el país no hay un proceso de diálogo ni de negociación. Venimos de lo que pasó el 28 de julio y de un gobierno, bueno, tú sabes cuántos presos, o sea, venimos de una situación de persecución y hostigamiento brutal. La pregunta obligada el próximo lunes es por los candidatos que participarán para que la gente que quiera ir a votar tenga un rostro. Del otro lado, Nicolás Maduro ya tiene su maqueta electoral lista y presta para la contienda. Desde Caracas, Fernando Tineo, para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy hace referencia a la relación de la huida de los 19 beisbolistas venezolanos con lo que hace años hicieron los deportistas cubanos al abandonar sus delegaciones en diferentes competencias internacionales para pedir asilo. ¿Podría esta situación sentar un precedente para otros profesionales venezolanos afectados por sanciones? Los leemos. Claro que sí, todos quieren salir de Venezuela. Una Cuba más, nuestra querida Venezuela. Los deportistas tienen tiempo ya huyendo. Qué lamentable que el talento venezolano tenga que irse. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.